Bueno, antes que nada, felicitaciones por la audacia de intentar y comenzar con el estudio de la lengua sánscrita. Esto es una plática introductoria, una charla introductoria. Mi nombre es Eduardo Gramaglia. En realidad soy pianista de profesión de una orquesta oficial de mi ciudad, pero soy egresado de la carrera de Letras Clásicas. Y bueno, brevemente sobre mí, aunque en realidad lo más importante aquí es el contenido. eh, en todo mi recorrido a través del estudio de lenguas antiguas, griego y latín, bueno, cada paso yo veía que se remitía mucho a una lengua, el sánscrito, la lengua en la que están escritas todos los Vedas, los Upanishads, toda esta literatura de Oriente. A mí me despertó mucha curiosidad al comienzo. Pero bueno, eventualmente digamos, en esta etapa de nivel académico, solo veía como al sánscrito como una cita, ¿no? Me despertaba mucho interés y curiosidad, pero mi verdadero comienzo fue a partir de una búsqueda interna, espiritual, que me lleva a estudiar, ¿no? Poco, Bastante fue mi sorpresa al ver que prácticamente la gramática y las reglas de la lengua sánscrita eran muy parecidas a otras lenguas antiguas, como el griego, como el latín, que es lo que yo estudiaba en mi carrera. Eh, Bueno, así es que me decidí a estudiar sánscrito formalmente, apelando al Instituto Americano de Sánscrito, un curso en inglés, y eventualmente decidí viajar a la India. Bueno, entonces allí tomé clases en diversas instituciones y finalmente, después de muchos años de estudio, tuve oportunidad de comenzar a organizar grupos de estudio, clases en varias otras instituciones, algunas académicas, algunas de orientación espiritual, algunas escuelas de yoga, ¿no? Y finalmente fue bastante mi sorpresa cuando aquí en la Universidad Nacional se organiza la carrera de yoga y me convocan para dar no solamente un pequeño taller, sino también sánscrito 1, 2 y 3. Bueno, en fin, al comienzo me pareció algo extraordinario y bueno, así llevo varios años recopilando material, escribiéndolo en español, porque el tema del sánscrito es que justamente la mayor parte se encuentra en inglés, entonces formando parte, digamos, de la estructura universitaria. Pero bueno, ahora este es mi paso en donde yo a nivel independiente comienzo a volcar un poco la experiencia, no dentro de un ámbito ni universitario ni académico, sino para aquellas personas que necesitan el sánscrito o desean estudiar sánscrito con diferentes objetivos, ¿no? Yo quería avisar que, bueno, al fin y al cabo yo no soy ni influencer, ni, no soy youtuber, es decir, el material que ofrezco consiste en textos explicativos, en videos. Por supuesto, estos videos no cuentan con efectos especiales como en las películas de Hollywood, como se acostumbra hoy. Me interesa mucho el contenido y lo presento de una forma prolija y clara en la medida que me sea posible, ¿no? Mi interés es específicamente la lengua y la cultura del sánscrito. Bueno, aquí estamos para hablar y yo de alguna forma establecer claramente qué alcance tiene este curso. Es decir, cuál es el alcance del curso, quiénes pueden realizarlo. Y bueno, en realidad el alcance es tanto como los estudiantes permitan, ¿no? Entonces, en este sentido, yo he preparado un par de palabras al respecto y en básicamente aquí tenemos unas etapas de aprendizaje. Un primer módulo que vamos a ver, en el cual vamos a tener que estudiar los sonidos específicamente y los caracteres. Nuestro estudio no va a ser con una transliteración del alfabeto latino, va a ser con los signos de lo que se denomina el Devanagari, que es el tipo de escritura sánscrita. La escritura sánscrita es una escritura bastante posterior al sánscrito, si se quiere, porque una de las maravillas y una de las facetas más fascinantes del sánscrito es justamente el hecho de que se trata de una lengua oral.
una lengua originalmente oral. De hecho, una de las dificultades que uno experimenta, por ejemplo, al estudiar el sánscrito en India, por ejemplo, es entrar en contacto con una cultura en donde la memoria es tan natural. Por otro lado, nosotros en Occidente necesitamos tantas cosas escritas que nos recuerden permanentemente las cosas, y tenemos esa falta de cultura oral, ¿no? Entonces, lo fascinante es que todos estos sonidos y esta lengua venía en curso durante miles de años. Esto está muy discutido en cuanto a la cronología, antes de que inclusive surjan los primeros intentos de escribirlo, de escritura. Entonces, como nosotros necesitamos entrar a través de la literatura, vamos a comenzar mediante el estudio del Devanagari, que así se denomina, la ciudad de los Devas, a todo este sistema de escritura de caracteres que en realidad son silábicos y de producción sonora. La producción sonora es uno de los temas más fascinantes y exquisitos del sánscrito, ya que es naturalmente el idioma de los mantras, en que hay que pronunciarlos correctamente, ¿no? Nosotros espero que no caigamos en este problema del discípulo que quería pronunciar mantras bien y como pronunció ciertas vocales mal, rodó su cabeza. Bueno, espero que no nos ocurra a nosotros, pero sí, en cierta forma, estos mitos demuestran un carácter ciertamente como sagrado que se atribuye a la lengua, y este carácter sagrado se refleja en un exquisito uso y sucesión sonora que requiere un estudio especial. ¿Mm? Entonces, el primer paso sí es el estudio de los sonidos y de los caracteres. Al mismo tiempo vamos a estar comentando muchas cosas acerca de la cultura que rodea la literatura y a la lengua sánscrita, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de caracteres que vamos a tener que aprender. Cada uno va a tener que aprender a dibujarlo, a pronunciarlo, casi a cantarlo, si se quiere. Esto es la parte más interesante del tema. Originalmente el sánscrito es un idioma tonal, cantado, y que está muy asociado este canto y esta pronunciación rítmica a la memorización primigenia del sánscrito, que luego, recién en el año 1000, comienza a escribirse con un alfabeto, como le llamamos nosotros, definido, por así decirlo. La segunda etapa va a ser sentar las bases de la lengua. Esta primera etapa del Devanagari es este primer módulo que comenzamos, que aproximadamente va a llevar unas 6 a 7 clases, y que por supuesto se va a ir profundizando a medida que avance el estudio, porque cuando ya estemos en la segunda etapa, las bases de la lengua, bueno, veremos la introducción a la gramática sánscrita, a la organización sintáctica del sánscrito, y ahí se sigue asimilando toda esta escritura y pronunciación, ¿no? Pero es un estudio constante que uno va de alguna forma afirmando lo anterior mientras va introduciendo nuevos contenidos. Y, por supuesto, uno apunta a la traducción de textos clásicos, a tener acceso a los textos clásicos, mientras se continúa asimilando todo lo anterior. En realidad, ¿por qué se insiste tanto en esto? Porque el sánscrito en cierta forma no es una lengua muerta. El sánscrito, hoy por hoy, hay millones de personas en la India, en ciertas ciudades como Gujarat, por ejemplo, que lo hablan, que lo cultivan, inclusive desde nacimiento. En sánscrito no existe solamente la literatura sánscrita, uno puede decir también algo así como pásame el celular. Existen palabras para todo, no es una lengua muerta. No me gusta llamarle lenguas muertas, ni siquiera el griego antiguo y el latín, porque en realidad prefiero denominarle lenguas históricas, ¿no? Que cumplieron su curso y que en realidad se convierten en vivas cuando uno las vuelve a la vida mediante todo el mundo de pensamiento que representan. Y aquí esta es la clave del sánscrito, porque yo creo que quienes han estudiado otras lenguas se han dado cuenta que cada lengua conduce no solamente a una forma de expresión y a un diálogo con otros sonidos, es otra forma de ver el mundo y otra forma de ver la vida. La lengua es una estructura psicológica y espiritual, un lente con el cual se percibe el mundo.
Y en el caso del sánscrito es algo muy especial, porque el sánscrito está especialmente dotado para expresar verdades abstractas, filosóficas y espirituales, y toda la literatura de siglos y milenios así lo demuestra. En ese sentido, es el valor específico que tiene el sánscrito, y que de alguna forma nos va a llevar a que tarde o temprano nos interese leer, al menos en forma bilingüe, textos tan profundos como el Bhagavad Gita, como los Upanishads, como una innumerable cantidad de textos budistas, por ejemplo, que también están en sánscrito, y otros textos de índole espiritual, así como también textos científicos, de comedias, épicos y de poesía y de todo otro género literario que también lo tiene, por supuesto, ¿no? Y eventualmente, en una instancia ya un poco avanzada, la literatura de los Vedas. Pero claro, la literatura de los Vedas implica un pasito un poco más, porque como sabrá quien ha estudiado estas lenguas antiguas tan maravillosas, tienen una época clásica. El estudio se comienza por esa época clásica. Por ejemplo, si uno estudia griego, empieza a estudiar el griego de la época de Platón, de Aristóteles, y si luego quiere leer a los líricos eólicos o a Homero, la Ilíada y la Odisea, tiene que dar un pasito más y ver un griego un poquito más arcaico, más antiguo. Y esto es lo que pasa también con el sánscrito. Si uno se sumerge en el estudio clásico del sánscrito, eventualmente le interesará ir un poquito más atrás y consultar los Vedas, por ejemplo, que es en cierta forma otro paso en el estudio. Y aquí entonces nos enfrentamos con el hecho de que de alguna manera para Occidente uno ve que de alguna forma el sánscrito es una lengua más antigua, en la que están escritas grandes obras de la literatura. Pero hay un par de desacuerdos muy importantes con lo que es la academia en Occidente. En primer lugar, no acuerdan en cuanto a este fascinante origen que tiene la lengua sánscrita, porque si uno consulta de pronto en la India, uno va a la India y consulta a quien ha estudiado toda la vida sánscrito, ellos no van a dudar, un pandit hindú que ha estudiado, no va a dudar en afirmar que el sánscrito primero es mucho más antigua que toda otra lengua de todo nuestro tronco, ¿no? Y segundo, va a decir, esta es la lengua original, el sánscrito arcaico es la lengua de la cual surge todo el tronco. Eso no piensa Occidente. La lingüística occidental tiene otra opinión muy distinta. Y todavía aún más cuando en la mítica creación del sánscrito se encuentran sabios, rishis, que han exprofeso creado una lengua para la transmisión de verdades profundas, filosóficas y espirituales. Eso hace mucho ruido en Occidente. Entonces, ahí nos encontramos con, de alguna forma, esta idea de dónde viene el sánscrito, ¿no? Cuál es el origen de esta lengua. Y de alguna forma no se conoce en realidad cuándo se empezó a hablar, porque para la tradición occidental existe una lengua que es la original de todo lo que se denomina el tronco indoeuropeo, que es un grupo de personas al norte de la India, actual Pakistán, en realidad, que comenzaron a hablar una lengua sánscrita y que utilizaron una palabra sánscrita para definirse. Una palabra que a nosotros nos suena un poquito errada, porque son los arios originales. Y uno dice ario y parece que estamos hablando en términos de otras ideologías, cuando en realidad es una palabra sánscrita con la cual se autodefinían. Se supone que hay ciudades que inclusive se han descubierto, restos arqueológicos increíbles que se han descubierto en el norte de la India y que revelan que en realidad esas ciudades datan de mucho antes, cronológicamente hablando, que la Ilíada y la Odisea, y esto molesta mucho a los occidentales. Pero estas ciudades, algunos han datado, por ejemplo, a ciudades como Mohenjo-Daro, que se ha descubierto en esa zona, hasta 8.000, hasta 10.000 u 11.000 años antes de Cristo, cosa que suena un poquito muy raro frente a la comparación con, por ejemplo,
el Egipto antiguo. Imagínense, la cronología oficial da que las pirámides no son más allá del 2500, 3000 antes de Cristo. Entonces, un poco hay un problema cronológico. Pero si uno lee los Vedas mismos, los Vedas mismos están convencidos de que es una lengua y una cultura muy antigua que habitaron el norte de la India, que escribieron estos, quizás el texto más antiguo que se conoce, el Rig Veda, de evidentemente un grupo poblacional, quizás unos inmigrantes de algún lado que no está claro en realidad, y que luego se dispersó por toda Europa, y que dio origen a nuestras lenguas, porque ese es el tema. En el norte de la India existían estas poblaciones, pero inclusive los textos mismos que los occidentales han datado aproximadamente alrededor del 2000 antes de Cristo, estaban cantándole un río Saraswati que ya se había secado, con lo cual uno dice, bueno, ok, si ese río se había secado, ¿qué sentido tiene cantarle al río? Entonces debe ser que estas culturas vienen de mucho antes, son muy anteriores cronológicamente a todo lo que nosotros conocemos de Occidente, con lo cual llegamos al punto de que en cierta forma, posiblemente, como dicen algunos expertos, la India sea un capítulo perdido de nuestra historia occidental. A pesar de que nosotros consideramos la India como algo tan exótico, tan lejano, allá en Oriente, y tan desconectado de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, hay ciudades que iban apareciendo en esa zona, restos arqueológicos, que claramente algunos datan de mucho tiempo antes de lo que podemos concebir, inclusive en momentos, ¿no es cierto?, que se han descubierto, porque no han atrapado tanto la atención. Justo coincidía con esos famosos descubrimientos. Imagínense, en Egipto, por ejemplo, cuando Charles Carter, descubre la tumba de Tutankamón, de un faraón de 18 años que murió y que era prácticamente bastante desconocido hasta ese entonces y que no significó gran cosa en la historia egipcia, y sin embargo estaba lleno de tesoros de oro. Pero ¿qué pasa? En la India, que todo se pudre porque en realidad es un terreno muy húmedo, encontrar una estatuilla de alguien que estaba en posición de loto meditando y no significó tanto para los expertos occidentales como todo ese oro que habían encontrado en la tumba de Tutankamón. Y así, nuevamente, la India, inclusive arqueológicamente, fue relegada. Pero lo cierto es que toda esa lengua original de ese grupo primigenio, se expandió por toda Europa, ¿no? Y eso es lo que se conoce hoy como el indoeuropeo. Pero ese indoeuropeo, que aparentemente, de acuerdo a los testimonios, puede haber sido perfecto, no ha existido, es decir, no hay testimonios reales de que haya existido, es una lengua conjetural, que es resultado de una suposición, una conjetura, y que, bueno, de alguna forma se la tiene en Occidente como el origen de todo el tronco. Y sin embargo, uno va a la India y seguramente los estudiantes de allá, como me ha pasado a mí, han afirmado que definitivamente es el sánscrito el origen de todo ese tronco de la lengua. Quizás hay otros que van mucho más allá y dicen que el sánscrito es el origen de todas las lenguas del mundo. No, es como un poquito más extremo, ¿no? Pero en realidad, ya en el siglo XVIII hubo académicos que han ido a la India y se han impactado, han quedado impactados de la familiaridad y las similitudes que existen entre el sánscrito y nuestras lenguas modernas, no solo las latinas, sino también las anglosajonas. Hay un par de nombres, no es simplemente para señalar esto, que en fines del siglo XVIII comienzan todos esos estudios de la filología, de la recuperación de manuscritos, han exhumado una cantidad de literatura antigua, y Occidente se queda impactado ante la riqueza de la literatura de Oriente. Y se los lleva, por supuesto, a todos esos manuscritos a Europa, tratan de aprender la lengua, traducirlos. Entonces, y todo comienza con un evento bastante curioso, cuando de estos primeros académicos como William Jones, que van a la India y descubren de pronto que en sánscrito la palabra patr, pitar, matr, matr, madre, pitar, padre, tienen las mismas consonantes que
pater en griego, pater latín, padre, père en francés, padre, padre en italiano, father en inglés, fata, y hay toda una similitud de raíces, por lo cual se comienza a sospechar, como hoy está claro, que todo este tronco es el mismo y que después de todo, nosotros que hablamos, por ejemplo, español, vamos a tener que reconocer al sánscrito, si bien no como nuestra madre, como nuestra abuela, al menos, ¿no? Entonces, claro, tenemos una similitud de raíces y se pueden llegar a sorprender toda la cantidad de lenguas que salieron de todo ese tronco, ¿no? Porque en realidad todas las lenguas modernas que no son las semitas, que no son el árabe, el hebreo, etcétera, y las lenguas de China, de Japón, todo este tronco, por eso se le llama indoeuropeo, aparentemente nacido en el norte de la India y que luego se expandió por todo el continente. Y llegó, por supuesto, es parte de nuestro tronco también de habla hispana y también del el eslavo y también del anglosajón, ¿no? Entonces tenemos una afinidad mayor con esta cultura de la que creemos. Y es por eso que realmente vale la pena, no solamente por eso, sino por el valor que tiene en cuanto a su estudio y el ejercicio de pensamiento que esta lengua significa. ¿No? Porque realmente esto es un poco también lo que en realidad impresiona específicamente cuando uno se pone en contacto por primera vez con la lengua sánscrita. Ahora bien, ya vamos, obviamente que va a surgir la pregunta, ¿no? Pero entonces, porque al fin y al cabo uno puede tener diversos intereses para estudiar sánscrito o no. Puede haber un profesor de yoga que desee reunir las bases para pronunciar, por ejemplo, bien ciertos asanas o ciertas posturas y conocer algo de la cultura. Otros u otras requerirán un poquito más de estudio en el sentido de que les interesaría comenzar a entrever qué es, cómo leer un texto verdaderamente en sánscrito, porque en realidad, si uno piensa, toda traducción con la que podamos contar hoy por hoy, necesariamente es una especie de traición al pensamiento original, porque si ya es difícil traducir lenguas modernas, la traducción de un idioma que está preparado para la expresión de verdades filosóficas se hace todavía mucho más complejo. Entonces, uno ve que a medida que se avanza en el estudio, la inmersión en ese mundo del pensamiento es algo verdaderamente extraordinario. Pero claro, ahí surge la pregunta, ¿es difícil entonces? Me va a costar, vale la pena emprender ese esfuerzo, se requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo de estudio. Y bueno, en ese sentido, yo creo que son preguntas que vale la pena al menos intentar contestar, ¿no? Eh, yo voy a emplear una expresión muy argentina, es decir, no puedo vender buzones, no les puedo mentir, eh, por más que uno quiera tener alumnos, ¿no? Hay muchas organizaciones que ofrecen cursos en, por ejemplo, 8 clases, y todos sabemos que ninguna lengua, ni siquiera las lenguas modernas, pueden aprenderse en 8 clases. Toda lengua requiere no solo una mínima dedicación, sino un tiempo de maduración. ¿Mm? Yo no puedo prometer que van a tomar el libro, el Bhagavad Gita, y lo van a traducir a primera vista durante el primer año de estudio, por ejemplo. Sin embargo, el modo en que estudian, por ejemplo, los hindúes, que a ellos también en la India les cuesta el sánscrito, porque no le es tan natural una persona que habla, por ejemplo, hindi en sánscrito, o telú, o en el sur, por ejemplo, que hay como 28 dialectos, en cierta forma tampoco les va a resultar tan fácil el sánscrito. Pero ellos suponen, y me parece una excelente idea, que toda persona que le dedica conscientemente y con mucha atención, por ejemplo, 20 minutos al día, 15 a 20 minutos al día, y lo hace todos los días, puede llevar a cabo el estudio completo de la lengua sánscrita. El tema es no tanto una cuestión de extenso estudio, sino rítmico, algo como esa gota que cae y que finalmente horada la piedra.
por ejemplo, en los cursos que estoy dando en extensión universitaria, por ejemplo, uno puede ver que al tercer año de estudio se ven resultados concretos y surge un entusiasmo particular por seguir adelante, porque cuando uno ha pasado toda esa primera barrera de los sonidos, de cómo escribirlos, de cómo leer, cómo pronunciar, se abre un mundo de pensamiento de un nivel, de una profundidad tan extraordinaria que uno ya no quiere abandonar. Entonces surge un especial entusiasmo para seguir adelante, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo que de un inicio de pronto 50 personas, había 20 que realmente todavía hoy están pidiendo seguir más y progresar mucho más porque se han dado cuenta del valor de penetrar en ese mundo del pensamiento, ¿no? Es decir, en cierta forma, para este desafío no es que haga falta ni demasiado tiempo, ni de tampoco ser intelectualmente brillante. Basta querer hacerlo como experiencia enriquecedora, ¿no? Especialmente eso. ¿Mm? Así que, bueno, es un poquito lo que yo también quería transmitir y me gustaría mucho también que ustedes ahora mismo, si necesitan, me pregunten y de alguna forma podamos aclarar todas las dudas que podamos, a fin de que la idea es justamente eh, comenzar un poco el curso en octubre. Es decir, comenzar el curso en octubre, yo les voy a dar toda la información de los costos, de pronto de cuál va a ser la frecuencia, va a ser una frecuencia semanal, pero quería un poco presentar cuál es el proyecto, ¿no? El proyecto de mí, yo tengo grabados videos, ya tengo el material va a estar en español, de alguna forma con un énfasis sí en el contenido, en transmitir el contenido de la lengua. ¿Hay alguien, ahora sí, nos podemos, a ver si alguien quiere presentarse, quiere preguntar algo, consultar? Bienvenidos. Sí, me parece una excelente pregunta, ¿no? Porque en realidad, si bien yo he pasado primero por esa etapa de estudiar otras lenguas antiguas y descubierto que, bueno, ahorré un poco de pasos en el sentido de que de pronto ya conocía lo que es, por ejemplo, un caso de declinación, conocía ciertas raíces verbales, como que no tuve que sentarme demasiado a pensar en esas cosas. Entonces, claro, al comienzo sí es una cuestión algo técnica, pero una vez que uno despierta y de pronto uno llega al momento en donde comienza a ver, supongamos, un párrafo del Bhagavad Gita, donde uno lo traduce de alguna manera, y cuando uno empieza a ver el contenido semántico, lo que está ocultando eso, claro, es un mundo de pensamiento y son esos wow que uno tiene, y si yo no lo he experimentado con otras lenguas a esto. Entonces, debe ser que realmente este criterio de que el sánscrito es sagrado de alguna forma, en el sentido de que lo piensan los hindúes, puede haber algo en ese sentido, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo se entienden las lenguas, no? Hoy ya veo una ex compañera de la universidad, Emilia, ahí, aquí. ¿Cómo es ese tema, no? Con las lenguas, que al fin y al cabo hay una cuestión meramente convencional en las lenguas, en el sentido de que, bueno, si yo digo, por ejemplo, árbol en español, tree en inglés, y lo que sea en todos los otros idiomas, eh, uno ve que en cierta forma hay una especie de acuerdo primigenio que uno no sabe porque es anónimo, por el cual cada palabra se designa con sonidos diferentes. Y hay un acuerdo, digamos que el cerebro atesora la mente todo ese bagaje, ese reservorio de pensamientos colectivos, y mediando una intención de querer comunicarse y entenderse, se hace algo social y puede ser entendido, ¿no es cierto?, de una forma efectiva. Pero cuando uno descubre que ya desde el origen, aquellos que lo estudian piensan que en este sentido el sánscrito de alguna forma tiene algo de la palabra que de alguna forma remite a la idea de una forma tan lógica, tan estricta, entonces claro, uno piensa ver que hay algo especial en esa lengua y que de pronto comienza a analizar un texto y ve que tiene ciertos diferentes niveles de interpretación, desde un punto de vista psicológico, pasando para otro punto de vista espiritual. Entonces, claro, hay niveles de entendimiento que, claro, uno no estaba acostumbrado
haber en otras lenguas, ¿no? Entonces, ahí es donde comienzan las lenguas modernas a hacerse bastante inútiles en cierto sentido para la expresión de cosas que tienen que ver con aquellos que de alguna forma han transitado un poco más en los niveles internos. Por ejemplo, algo práctico, si uno lee todos los sutras del yoga de Patanjali, ¿no? Y ve todas las descripciones de los pasos del yoga, pasando por la abstracción de los sentidos, la meditación, la contemplación, el samadhi. Entonces, claro, cuando uno ve que el mismo Patanjali era un gramático sánscrito, porque encima eran aquellos que experimentaban todo esto y que lo ponían en práctica, ¿sí? Uno puede ver que realmente hay otra cosa detrás de la lengua. Y ahí es donde comienza justamente a revelarse todo ese mundo de pensamiento que quizás no aparece inmediatamente, porque el cerebro o la mente está muy abocada a aprender sonidos, a dibujar los caracteres, a tratar de pronunciarlos, al organizar palabras. Pero una vez que todo eso va pasando, ahí es donde va surgiendo todo eso que está detrás, ¿no? Y en ese sentido me parece interesantísimo el sánscrito. Por eso, Nancy, volvemos al comienzo de lo que dijiste. Vos le llamaste ejercicio de pensamiento. Y sí, no es solamente una lengua. De alguna forma es ese ejercicio de tratar de ir a un nivel de significado que no está presente en lenguas modernas. Y ojo que no estoy hablando necesariamente de cosas esotéricas. Puede ser a nivel psicológico también, ¿no? Pero por eso en ese sentido vale la pena emprender el camino, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, te entiendo. Gracias, Por favor. gracias. Sí, Gladys, ¿ibas a decir algo? Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, En mi caso, el interés, dijiste la palabra mágica, filología. Mi sobrina está en Holanda estudiando idioma por toda Europa, paseando según el idioma que va estudiando, y ella tiene una comprensión, como vos decís, de la raíz de todos los idiomas. Yo hablé media hora con ella sobre sánscrito, ella no sabe sánscrito y aprendí más que los años que llevo estudiando budismo y que me doy la cabeza contra la pared con algunos sonidos que me cuesta muchísimo, porque los mantras tienen que estar en sánscrito. Encima los maestros son tibetanos y el tibetano habla muy mal el sánscrito porque no tiene determinados sonidos, no sé muy bien por qué, pero eso nos explican. Entonces, mi interés, me imagino que el mismo de Nicolás y de Emilia, es porque estudiamos budismo en serio, ¿no? Y nos encontramos con que no es lo mismo pronunciar de una manera que otra, porque como son letras sagradas, sonidos sagrados de transmisión oral, tienen un poder que de todas maneras, como lo que vale es la motivación, por más que uno lo diga mal, el poder está, pero si uno lo dice bien, entiende un poco más al maestro y tiene una capacidad de recordar cuando empiezan con el Rupakaya, con el Nirmanakaya, bueno, es difícil recordar todo y cuando los nombres de los consortes y de los nombres de los maestros, yo no me acuerdo ni uno, no puedo pronunciar ni uno, me acuerdo de los maestros re fáciles, los que se llaman Pema, los que se llaman Richen, pero los que se llaman esos nombres largos, no tengo manera de recordarlos porque obviamente que no vengo de la filología y no tengo ese conocimiento. Sé inglés, pero no lo practiqué. También inglés estaba dentro del tema de este año de estudiarlo, pero estamos estudiando mucho budismo también. Así que estamos con tiempo y en el caso, creo que soy la única argentina, tenemos otro pequeño problema que vos también lo tenés, que son los costos de todo. Así que voluntad sobra, tiempo sobra, pero esa es la cuestión. Pero el interés es sólido, el interés es de 0 a 10, 10, porque es lo que estamos haciendo. Y como el Lama dice, lo mismo que decías vos, tal cual idéntico, que por más que alguien traduce, como es un ideograma, está transmitiendo un conocimiento y está transmitiendo una definición, como por ejemplo el caso que él siempre da, cuando se habla del amor de una madre a su único hijo. Pero acá en Occidente no tenemos ese concepto como una palabra.
lo reunimos como un idioma lunar, llenándolo de letras, pero no, por ahí no tenemos el sentimiento logrado porque tenemos otra ideología. Entonces nos cuesta muchísimo entender algunas cosas que si supiéramos un poco más de la ideología, de lo que es el sánscrito, lo que representa, para conocer más esos pueblos anteriores. Si hubo 5 Budas antes y están cada 5.000 años, imagínate que hablamos de 30.000 años, muchos años, como vos decías, que esto es de mucho más atrás. Así que bueno, coincido plenamente. Me alegro que haya un argentino que esté haciendo esto, felicitaciones. Y bueno, somos todos, tanto Nicolás como yo somos amigos de Emilia, estudiamos todos juntos. Y bueno, veremos qué podemos hacer. Como decía mi abuela que era española, si no sale vestido, saldrá calzón, veremos hasta dónde nos podemos anotar. Y bueno, muchas gracias, Gladys. En realidad, no hay que tener formación académica tiene su ventaja y tiene su desventaja, ¿cierto? Quienes tuvimos formación académica tuvimos que desandar muchos caminos también. Nos ayudó, pero tuvimos que desandar mucho también. No veo nada inapropiado comenzar con la mente fresca, liviana, de contenidos. Eso también es un buen comienzo, especialmente para una lengua como en el sánscrito. De hecho, hasta uno puede, lo habrán visto en el mismo budismo. Yo desde muy joven me había hecho budista y en general la tónica de muchos maestros es, sacar contenidos. En realidad, el proceso no es tener información, llenarse de información, es un poco borrar contenidos, provocar ese vacío aparente necesario para que pueda entrar realmente algo nuevo. Es decir, en cierta forma es una actitud de observación fresca, muy directa, por así decirlo, ¿no? Entonces, estudiar una lengua sin formación previa también tiene sus beneficios, ¿no? Lo que sí, por supuesto, también no hay que descartar que enriquece la propia lengua. Y de hecho, si uno puede destacar el principal obstáculo, que uno piensa, uy, debe ser difícil la lengua, tengo que aprender esto, hay los verbos, hay las declinaciones, no. Si yo tengo que definir cuál es el principal obstáculo, es la lengua española. Es esa falta, esa naturalidad, espontaneidad con la que uno habla la propia lengua, sin tanto pensamiento, sin saber por qué dice ciertas cosas. Entonces, en cierta forma, también el estudio de una nueva lengua como el sánscrito lleva a reevaluar cómo hablo y por qué. Entonces, eso es algo muy puntual que no se admite generalmente, que el principal problema sea el desconocimiento de la propia lengua, ¿no? Entonces, ahí es donde en general, claro, entonces uno tiene que empezar a ver las funciones que de pronto cumplen ciertas palabras, y bueno, toda una serie de cosas que llevan también a reevaluar la manera en la que uno habla y el pensamiento que uno emplea al hablar, ¿no? Porque esto es todo un juego entre los sonidos y el significado que aparece. Entonces se puede transformar en una experiencia interna, pero por supuesto, necesariamente hace falta también una misma dedicación a querer entender los elementos básicos del lenguaje, ¿no? Que son muy interesantes justamente porque el sánscrito incluye un juego de sonidos que no están presentes en las lenguas modernas, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la utilización del aparato vocal, de todo lo que la posición de la lengua, la producción sonora, y eso es justamente algo particularmente interesante, ¿no? Pero sí, ese es un poco el camino que yo estaba proponiendo comenzar, ¿no? A ver, de alguna forma, o sea, en una época en donde en general todo tiende a ser bastante, bueno, superficial, bueno, hagamos una revolución y comencemos con algo profundamente y tratemos de entender algo for a change, como pongamos un poquito una semilla de algún cambio, ¿no?
Y Un poco. también es muy importante lo que estás diciendo de principalmente los argentinos, los latinos, esa necesidad de hablar por hablar y de estar, de utilizar mucho la palabra inútilmente y sin sentido, y lo vimos en el debate de ayer, lo habrás visto, eh, las barbaridades que pasaban, cómo uno se pisaba sobre otro, no había respeto, no había contenido, era ganar por ganar, no era entender. Todo eso también nos corrigen a nosotros en el estudio, o sea que un poquitito de terreno ganado creo que tenemos en ese aspecto de cuidar al otro en lo que decimos, tratar de decir menos, porque menos es más, y comprender lo que se quiere decir y aplicar la palabra más correcta que lo defina, no llenar el espacio con palabras, ¿no? Perfecto, es lo mismo que dice el Lama, lo mismo que decís vos. Evidentemente, sos budista, tenemos más o menos un denominador común que conocemos de qué estamos hablando, ¿no? De la recta conducta. Y especialmente, Gladys, el hecho de, hay un dicho que tiene sus equivalentes en todas las lenguas, me lo acuerdo en latín, dice, nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que nosotros, o sea, todo lo que nosotros podemos pensar que parece nuevo, todo ha sido pensado antes. Y esto es algo realmente válido para toda la literatura de Oriente de la India. Hubo ya quien pensó que antes de Demócrito que el universo estaba compuesto de átomos, hubo alguien que ya antes estaba registrando los cielos y escribiendo textos de astronomía que en Occidente, hubo alguien siempre antes que lo pensó. Entonces se presenta todo como un proceso muy cíclico, ¿no? Porque la idea de la literatura te lleva también al pensamiento de un universo que no está regido por una especie de Dios creador que crea de la nada. Es otro concepto filosófico de la base desde el cual se parte. Entonces, todo eso influye necesariamente en la lengua. Y a su vez también tenemos en sánscrito también textos totalmente ateos, porque nos faltan también. Hay de todo, ¿no? Eso es la maravilla, ¿no? de una lengua como el sánscrito, pero que tiene detrás todo este contexto filosófico y una concepción particular del mundo. ¿Mm? Muchas gracias. Por favor, por favor. Nicolás. Muchas gracias, Eduardo. Es como algo sorprendente lo que escucho, porque es como otro plano, otra profundidad. Nunca hablo algunas lenguas, todas europeas, y nunca había tenido una presentación de una lengua ni imaginado, por lo más remoto, que fuera así. Estudié un poquito de chino y es verdad, lo poquito que estudié, que tenía mucho que ver la musicalidad en cómo decías las sílabas o los diagramas y tal. Y recuerdo que los conceptos de algunas palabras tienen como mucha más profundidad, no son tan planos como casa. Allí tienen movimiento, tienen, y según esté relacionado, es como si fueran historias. Me recordaba en lo que estabas contando un poco a eso. Y por supuesto, claro, como dice Gladys, menciona a las profundidades que el estudio del budismo hace y que cada día es un nuevo océano enorme, infinito. Pues esto me ha recordado un poco así, que es otra forma de ver el mundo distinta a la que en las lenguas yo estoy acostumbrado. Bueno, ese es el desafío, ¿no? Eso es lo que proponemos. De cierta forma, tratar de descubrir ese otro mundo que hay detrás, ¿no? de la lengua. Y especialmente el hecho de que este cuidado del sonido
vamos a ver, por ejemplo, por qué el sánscrito puede resultar a veces complejo. Porque, a ver, complejo, fácil. ¿Qué es complejo y qué es fácil? ¿Quién lo define a eso? A ver, ¿quién me dice dónde termina el frío y empieza el calor? Y sin embargo, de pronto, si vemos en el sánscrito, por ejemplo, que hay ciertas reglas por las cuales no importa, uno termina una palabra de cierta manera, pero comienza otra y no pueden chocar ciertos sonidos, hay que hacer cambios. Esto está por encima de las terminaciones, de los verbos, de la declinación, o sea, hay que unir el sonido de una forma casi científica, si se quiere, ¿no? Entonces, es como un cuidado permanente en la eufonía, en el pronunciar y decir bien, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que hay vocales y sílabas largas y breves, de tal manera que todo va a quedar con un cierto ritmo. Los Vedas ya implican que hay que subir el tono y bajar también, pero bueno, ya es como mucho al comienzo eso, ¿no? Entonces, hay una riqueza inherente que de pronto es la que ha permitido a generaciones de hindúes memorizar 100.000 versos del Mahabharata, que implican 9 Odiseas de Homero todas juntas, ¿no? Entonces, estamos frente a un campo literario que supera con creces todo el campo literario de cualquier autor de Occidente. Los diálogos. Uno piensa en diálogos, ¿y en quién piensa? En Platón. No, a ver, los Upanishadas hay un montón de diálogos y previos a Platón. Hay ciertos biógrafos antiguos que dicen que estos griegos también estuvieron en India. Entonces, todo está allá, y son diálogos de pronto a la naturaleza del ser, la naturaleza del universo, la cosmogonía, y de repente, claro, son pequeños textos con los que uno se puede quedar un día entero meditando. El sánscrito no es cantidad, ¿no? Es el ejercicio de la profundidad, por así decirlo, es el desarrollar los medios internos para acceder de alguna forma a ese mundo de pensamiento que de alguna manera va más allá de la mente concreta, y ahí está el colapso con el concepto occidental, ¿no? Que estos hindúes ya en todas las filosofías pensaban que el hombre tenía una serie de vehículos que van más allá de la mente concreta. Y que son vehículos que el que realmente llega a ciertos niveles del yoga los utiliza. Entonces, es todo lo que está detrás de una lengua que bueno, por eso vale la pena ahora. Y se me ocurrió, bueno, ok, después de unos años de ver que después de todo, alumnos de yoga de la universidad, que no todos quisieron aprender sánscrito, a ver, un profesor de yoga de pronto quiere solamente saber cómo se pronuncian ciertas palabras. Y sin embargo hay un grupo que quedaron tan entusiasmados, bueno, digo, ok, en esta época de la virtualidad, de pronto puede ser una buena contribución, extender un poco el alcance y bueno, comenzar, ¿no? Con un grupo, a ver a dónde nos lleva todo este camino. Bueno, Edu, yo voy a aportar una pequeña cosita, como uniendo los dos mundos. Bueno, todo lo que estamos estudiando budismo, estamos como en una etapa en que empezamos como también a ver los mantras y a recitar. Y como conocedora y compañera tuya, sé que es un mundo totalmente diferente, que no es lo mismo leerte una odisea traducida al español que poder percibir la profundidad de cada palabra. Entonces por eso se me ocurrió que, bueno, podríamos difundir un poco dentro de la gente que está estudiando budismo este mundo, para que cada vez que pronuncien un mantra o se introduzcan en un tipo de nueva enseñanza, puedan, digamos, percibir la riqueza de cada palabra, de todo lo que están diciendo. Así que bueno, por ahí va. Exactamente, sí, es toda la parte, por supuesto, es
uno de los objetivos de una lengua como la lengua sánscrita, pero bien vale la pena, yo creo que inclusive vos vas a estar de acuerdo, Emilia, que de pronto cuando uno va, pienso en un deportista, ¿no? A ver, tomando un ejemplo totalmente fuera del ámbito del aprendizaje, del ámbito intelectual, ¿no? O incluso espiritual. Uno va a lograr, ¿no es cierto?, ser eficiente en cierta actividad deportiva. Pero para esa actividad deportiva uno tiene, por supuesto, que hacer abdominales, tiene que correr no sé cuánto tiempo, tiene que hacer ciertos ejercicios técnicos, tiene que hacer un proceso de maduración que lo lleven a eso, ¿no? Y que eso es lo que de pronto nos estamos olvidando en esta época. Porque en una época, ¿a quién le interesa de pronto algo que no sirve absolutamente para nada en el sentido de que el mundo lo entiende? Porque ¿para qué sirve el sánscrito, después de todo? O sea, desde el punto de vista práctico, para decir que leo un texto, pero eso está dejando de lado todo el beneficio, ese otro beneficio de la lengua, y de repente bien vale la pena, bueno, provocar esa revolución de ver, ok, sí, yo con mucho orgullo estudio cosas que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque sí sirven en realidad en otro nivel. No, Sí, pero sí, como bien dice María, continuamente se nos dice que hay distintos niveles de profundidad y en nuestra ignorancia, con una traducción al castellano, que ni siquiera es una traducción al inglés, que todavía es un poquito mejor, o sea, del inglés se desvirtuó. Primero estuvo en tibetano, de tibetano pasó a sánscrito, de sánscrito pasó a inglés, de inglés pasó a español. Imagínate lo que nos llega a nosotros los argentinos. Entonces, es complicado. Entonces, el tema de la comprensión como es un idioma que cada fonema es una idea, no es letras que se juntan para formar palabras. Lo interesante de esto es que si uno como estudiante de filosofía budista no conoce el significado último de la idea de lo que está viendo, está recitando Om, qué sé yo, Om Samayama Nupalaya, y qué sé yo si está bien pronunciado, no, porque cuando lo dice el lama, encima lo dice Om, así de otra manera que respira, que sale distinto y suena distinto. Entonces, si estoy recitando y por ahí no sirve para nada porque los canales que se destapan y todas esas historias que uno desconoce, pero que tiene un porqué y un para qué que se verá algún día o capaz que no, es importante, si hacemos algo, lo tenemos que hacer bien. Para hacerlo más o menos, me parece a mí que no. Yo soy de la escuela antigua, por la edad, soy muy antigua de que si hago algo lo tengo que hacer bien, si no, no lo hago. claro, y justamente me acordaba, ¿no? Que nunca hicieron la prueba de tomar textos como cualquiera, un texto budista, el Bhagavad Gita, la vida de Buda, de Ashwagosha, o cualquiera de ellos, y consultan tres, porque generalmente uno compra uno. Prueben a consultar 2 o 3 traducciones de buenos traductores. Y uno dice, pero Sí. ¿cómo? Esto no es lo mismo. Esto es totalmente... El No, no. Bhagavad Gita, esto no es lo mismo, pero esto dice una cosa totalmente diferente, esto es otra cosa, pero es algo muy diferente. Y es el mismo pasaje en sánscrito. El problema no es del traductor. El traductor captó bajo un cierto punto de vista y de pronto una persona que quiere profundizar más tiene que tener como 4 versiones para ver un poco cómo sintetiza. Bueno, ¿por qué no ahorramos camino y aprendemos sánscrito? Sí, Eso y tiene sentido, aparte, ¿no? como nos dicen siempre, que teóricamente las traducciones se deben actualizar por lo menos cada 5 años, porque el idioma va evolucionando y hay palabras y cosas y situaciones nuevas. O sea, no se le podía decir a una persona de la India hace 5.000 años que en vez de estar en la cima del pico del buitre, iba a estar por internet, iba a tener a Buda por internet. Si hoy estuviera Buda por internet, era otra cosa. O sea, no hay manera de adaptar el conocimiento a lo que está pasando ahora. Tenemos
como agujeros donde no nos está faltando la conectividad de una cosa con otra, que nos haría dar un gran salto en la comprensión de lo que nos quiere transmitir, lo que nos están enseñando, porque hay partes que las trata desesperadamente de explicar el lama y las explica de una forma, después otro día de otra, porque él sabe mucho, sabe sánscrito, sabe tibetano, sabe todo, pero él se desespera y nosotros muy ignorantes. Claro, eso que decís, Gladys, es algo como bastante común en las lenguas antiguas, que al final uno termina optando por una opción en la traducción, pero la experiencia personal que tiene uno al leer un texto, te la quedas de manera abstracta. Es lo mismo que cuando estamos meditando y bajar, por ejemplo, esa experiencia es muy compleja transmitirla en palabras, y eso pasa con los textos antiguos, y por eso es lo maravilloso de las lenguas antiguas, que si uno traduce y organiza, pero la experiencia abstracta que uno se queda con esa traducción es personal, y eso es muy bonito. Antes que nada, son los aspectos, cada uno tiene afinidad con un aspecto particular de la lengua, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de hablarlo al sánscrito. Existe la posibilidad de decir, tráeme un café, o gracias, por favor. Todo eso existe. De pronto podemos tener algunas pequeñas sesiones, decir, Tafanama Kim. Y entonces uno contesta, Mamanama Eduardo. Dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Eduardo. Pero bueno, a la larga uno apunta un poco más hacia ese campo del significado de los textos, ¿no es cierto? Inclusive de los mantras, porque mi propósito es en las clases utilizar al comienzo y al final un mantra específico para concentrar en el estudio, ¿no? Pero de la palabra samskritam, sam, que es como una nasalización, es como el griego sin, con, y que tiene que ver con redondear. Y krta, a ver, cuando uno habla de la raíz kr, porque ustedes saben que en sánscrito la R es una vocal. A veces es vocal y a veces es consonante. Entonces la palabra de la raíz kr es hacer. Kromi, yo hago. Krtam, hecho, el participio. Karma, hacer con un resultado que te viene a cambio. Kriya, ejercicio, pero todo tiene que ver con hacer, efectuar. Kritam es hecho, efectuado. Samskritam, pulido, redondeado, o sea que es un adjetivo. Es una lengua pulida, redondeada, completa,